Bienvenidos a este conversatorio. Espero que las 5 funciones hayan sido de su agrado, que lo hayan disfrutado. Y a continuación vamos a tener 3 artistas. Pero antes, ahí como hace mi compañera Vero, un aplauso para estas obras, para estas 5 obras. Y síganos en nuestras redes sociales, pónganle likes, por favor, y síganos los hashtag Lambesur, Teatro en Miniatura, Teatro Lambe Lambe y Teatro de Títeres. Así que muchas gracias por estar presente a los participantes que han disfrutado de estas obras. Y ahora tenemos a 3 artistas, que es parte de las compañías. Luciano Buchmann, de la compañía Mestre Lunas, creador de la obra Elena y yo. Ahí está el profesor Luciano. Tamay Álvarez, Hola Luciano. Tamay Álvarez, del taller de Don Casimiro y Doña Lorea, creadora de la muerte. Creadora de la muerte. Y Jocelyn Glaives. Jocelyn, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Glaives? Se escribe Glaves. Glaives. Glaives. Jocelyn Glaives, de la Rosa Teatro, creadora de Sewell. ¿Lo pronuncié bien? ¿Sewell? Perfecto. Así que ahora estamos con estos 3 tremendos artistas acá en este conversatorio, participantes del Festival Lambesur, segunda versión de Punta Arenas. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso creativo del viaje? Como el viaje en la creación. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Quién empieza? Pero espérense, que se me olvidó decirle algo al público. Espérenme, un segundo. Voy a ver mi punteo acá. Dice, les invitamos para este conversatorio a encender sus cámaras para poder vernos. Si quieres opinar, saludar, te invitamos por ahora a hacerlo por el chat del Zoom. Y si quieres hacer alguna pregunta, puedes escribirla en el chat, diciendo para quién está dirigida. Y si quieres hablar, también puedes pedir la palabra. Gracias, profesores. Perdón por esta interrupción. Así que, no sé, el que quiera empezar con cómo ha sido el proceso creativo, cómo ha sido este viaje por la creación de sus obras, que están acá con nosotros ahora. Ya, empiezo yo. Perfecto. Vamos. Ya, Elena y yo fue un espectáculo que creamos a través de un proyecto Iberescena, a partir de una invitación de una compañía de Brasil, Eranos Teatro, y que nos planteaba discutir el instante de pasaje. Entonces éramos 6 artistas que buscamos crear una visión poética a partir de nuestras visiones particulares de cómo veíamos el momento de la muerte. Y mi intención, o sea, Elena parte, no parte de la historia de mi abuela, sino que parte de una postura estética a partir de una artista japonesa que me gusta mucho, que se llama Yayoi Kusama, y tenía yo la intención de trabajar con esa propuesta que ella tiene del infinito, de los espejos, y la historia llegó después. De hecho, el guión que yo mandé al director era otra cosa. Y una vez nosotros trabajamos 6 meses en línea y luego viajamos a Brasil y el director me empezó a provocar al respecto de que esa propuesta visual que yo tenía necesitaba más muñecos, más títeres. Y entonces en una de nuestras conversas sale a la luz ese momento donde pasé la última noche con mi abuela, con la mamá de mi papá.
y de conversación. Entonces, fue el proceso de creación fue una convergencia desde la voluntad de trabajar con proyección, con el universo fantástico de Yayoi, y esa historia que fue la última noche de Elena, y la que pasamos juntos. Gracias, Luciano. No sé si alguna de las otras artistas se quiere compartir en este viaje creativo por sus espectáculos. Jocelyn, ¿quieres ir tú primero o yo primero? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. ¿Sí? Ya, Súper. sí. Bueno, voy yo entonces. La muerte fue nuestra última caja de la trilogía Selknam que hicimos con el taller de Don Casimiro y Doña Lorea. Pero lo curioso es que el contenido que tiene esta caja es lo que primeramente nos acerca a la historia de los Selknam, ¿sí? En primera instancia, cuando empezamos a hacer estas cajas, yo estoy a punto de cumplir 25, cuando la hicimos teníamos 20. Oh. Fue un gran viaje. Wow. Cuando empezamos el proceso de estas cajas, bueno, nos llamó la atención esta historia de devastación que había habido con el pueblo Selknam, que le llaman genocidio, etnocidio, y dijimos, bueno, como que necesitábamos... No, el impacto fue lo que nos llevó a hacer todo este recorrido hasta llegar a la caja de la muerte. Le pusimos la muerte porque pensábamos que, claro, que era una población extinta. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que es una población que lucha con el estigma de la extinción. Y bueno, lo hicimos con la intención de generar una reflexión dinámica, de poder contar esto, nunca con la intención de ser voz ni visibilizar a la población Selknam. De hecho, hoy en día, después de todo el proceso que ha habido con la caja, bueno, las cajas nos vienen a enseñar mucho. Principalmente la reflexión que ha habido acá, bueno, desde muy personalmente, hoy en día me incomoda un poco el hecho de estar mostrando algo Selknam. Me cuestiono mucho el tema de la apropiación cultural y del extractivismo cultural. Pero si bien yo no soy Selknam, los chilenos y las chilenas no tenemos una educación multicultural, lamentablemente. Como que nos tenemos que buscar otros medios y otras formas para poder llegar a eso. Entonces, desde ese lugar, como chilena, mostramos esto como con las ganas de generar esa interculturalidad hacia los chilenos, ¿cierto? Pero claro, como que yo les comparto esto, que me hago mucho esa pregunta de que en realidad no quisiera que se generara un extractivismo cultural con estas cosas. Y se llama La Muerte, pero es curioso porque nos muestra en realidad el viaje a todos los sucesos que sacan a la población de su territorio, pero no los lleva a la muerte. Están vivos y en resistencia, y hoy en día no son reconocidos ni siquiera en el censo. Como que la gente Selknam tiene que poner otro cuando los censan y les preguntan si vienen de algún pueblo originario. Entonces, el viaje creativo con la muerte fue una reflexión plástica de una historia fragmentada, porque si bien por un lado hay una historia oficial, si nosotros vemos como la historia si nos metemos, esto es súper impactante, si nos metemos a las páginas de las estanciarias ganaderas de Magallanes, ellos en su historia, en su página web, tienen puesto que Magallanes era un territorio despoblado. Y en general la historia oficial se encuentra así, que era un territorio despoblado. Pero las memorias y la oralidad de rescatadas nos dicen todo lo contrario. Entonces, esta fragmentación que había entre la historia y la memoria, la quisimos exponer en una reflexión plástica que es la caja que ustedes acaban de ver. Y con el tiempo, el viaje que ha tenido esta caja, una vez ya expuesta, ya mostrada, ha sido todo este aprendizaje detrás para nosotros como compañía,
del extractivismo cultural que puede existir al momento de tomar un trabajo así y de tener como las ganas de exponerlo, ¿cierto? Hemos hablado con gente SECNA, como que hemos tenido esta reflexión, hemos podido como tener un diálogo respetuoso y finalmente nos ha traído un crecimiento, un viaje intercultural muy grande que hoy nos posiciona en una incomodidad incluso, pues. Así que es buenísimo, en verdad. Y ese ha sido el viaje creativo desde la creación y desde que se expone para adelante. Eso. Hola, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por invitarme a este festival en su versión virtual, pero está muy lindo. Gracias a quienes están conectados ahora, escuchando, viendo las obras. Contenta, aunque el contexto es un poco triste, recordando a este colega que murió, pero contenta de recordarlo y de ver las obras de mis colegas acá. Las he disfrutado mucho, así que bueno, parto con eso. Y sobre el viaje, para mí esta obra partió como un viaje desde la fotografía de los álbumes familiar, de quienes somos de generaciones anteriores y guardamos fotografías de nuestras familias un poco viejas o desteñidas, y ahí el marco de esas fotografías era Zúbel. Es una ciudad minera que ahora ya no existe, es como un pueblo fantasma, como ciudades mineras de Chile que ahora son pueblos fantasmas. Y yo preguntaba cómo era la vida allá. Ahí partió el viaje, cuando tenía quizás hasta ahora que me he reencontrado con ese registro fotográfico, he podido ir allá, situar a la gente que vivió ahí en ese espacio. Así que ha sido como de recuperar esa historia que cruzó las vidas de tanta gente que vivió ahí. Así que ese ha sido el viaje en definitiva. Y bueno, veo también muchos viajes dentro de las cajas del hambre de los demás. Hace poco murió mi abuela, así que fue lindo ver la interpretación de Luciano en esa experiencia. Me gustó el trabajo de luces que hiciste, y no sé, me llegó tu obra por eso, como que me ando sensible con ese tema, entonces lo vi así, como verlo desde tu experiencia. Me gustó mucho el trabajo fotográfico de Tamay. Por eso mismo que yo también estaba trabajando en la fotografía, entonces me llamó mucho la atención cómo logró narrar con fotografía, me pareció muy lindo. Y ver la caja desde adentro que hizo Pamela también me encantó, meterse dentro de la caja y ver este viaje de este personaje. Así que está, claro, presente en todas las obras que hemos visto en el festival. Gracias, Jocelyn. Qué bonito cómo se van entrelazando las historias, ¿no? Como desde que fue creado cada espectáculo a lo que es hoy en día, cómo Jocelyn se conecta con la obra de Luciano, cómo nos conectamos a la historia de la muerte por José. O sea, creo que sí, que estamos ahí conectándonos. Bueno, yo soy parte de la programación, aparte de estar en la producción. Con mi obra, y acá hay una pregunta que me hacen que dice, cuéntanos cómo fue tu viaje, Así que les voy a contar cómo fue mi viaje de Kika. Fue un viaje bien espiritual y ancestral, Kika. Kika estuvo dando vueltas después de un diplomado que hice para primera infancia, en donde trabajé como trabajo final en el diplomado sobre la migración de las especies.
Y luego me encontré con esta propuesta de las diásporas de las mariposas, en donde trabajábamos la migración de las mujeres, con una artista de Argentina, otra artista de Brasil y acá 3 chilenas. En eso estaba Camila Landón y Anaís Núñez. Y cuando cada una trabajó sus obras, me encontré con el viaje personal de mis ancestras, de mi linaje materno. Y en mi linaje materno, un día, visitando a mi abuelita, que ya estaba a punto de morir, que la estuve cuidando en el último periodo, hablando de abuelitas, me encontré con una foto de su madre, de mi bisabuela, y me encontré tan parecida a ella, yo nunca la había visto en fotografía, y nos encontró, y yo como que la miré y pedí permiso para llevarme la foto. Y empecé a investigar quién era mi bisabuela, que en realidad nunca había tenido una conexión con ella hasta ese momento. Y mi abuelita murió muy joven, mi bisabuela murió muy joven, cuando mi abuela era niña. Y ellos son de un linaje árabe, los yévenes. Entonces empecé a investigar. Entonces Kika, la obra Kika, es una conjunción, es una fusión entre la migración natural de las especies y la transmigración ancestral de mi linaje materno. Entonces hice una historia de ficción con Kika. Entonces yo recreé los eslabones perdidos de la familia dentro de una historia de ficción. Eso no es lo que muestro completamente la obra, pero es el antecedente espiritual y emocional que me llevó a crearla. Ese fue como fue un tremendo viaje de investigación familiar, de acercarme como a mis ancestras y también de ver qué es la migración. La migración es natural en toda la especie y la transmigración, que es después de nuestra muerte también, cómo nos vamos conectando a nuestros ancestros. Así que ese fue un poquito mi viaje, el viaje de Kika, que es una obra de teatro lambe-lambe en donde el público puede apreciar desde adentro y que corre en 2:70, y el último escenario que es atrás es algo para mí, un regalo para mí como creadora, que es un templo budista, porque estaba justo trabajando la transmigración y en la cultura budista, en la religión budista, bueno, son sus creencias y mi creencia sobre la transmigración del espíritu. Así que eso fue un poquito mi viaje de Kika. Y para continuar con los artistas en este conversatorio, me gustaría preguntarle cómo llegan a una idea para construir y crear su montaje. ¿Cómo llegan? ¿Cómo construyen? ¿Desde qué espacio? ¿Cuál es el sentir como para construir? El micrófono Tamayi, si quieres hablar. No, yo estaba diciendo, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, ¿quién empieza? No quiero empezar yo. Jocelyn, empieza tú ahora. Claro, bueno, es distinto, no hay una receta para, como decir así, una serie de pasos para cada obra, porque es un mundo distinto y siempre hay un misterio, como que lo que parte en la cabeza no termina siendo lo que finalmente es la obra, entonces es amplio, ¿no? Pero en este caso, la fotografía de mi familia, de otras familias en el contexto de esta ciudad minera, me fue armando la escenografía, el vestuario de la época, paletas de colores, y como que desde ahí partió la idea a plasmarse luego en un trabajo de papel, con una referencia al teatro de papel, que a mí me encanta, es una línea con la que siempre trabajo. Muchos escenarios construidos a través de este estilo de teatro de papel, y se llama Paper Theater también. Lo puedo escribir ahí en el chat si quieren investigar más. Pero esa es fue como mi base de trabajo
en cuanto a la idea y luego como a la referencia plástica. Así que eso les puedo decir. O sea que igual como que tú, digamos, esta chispita que lo prende igual tiene que ver como con tu sensibilidad así emocional, casi de tu memoria familiar. Ancestral. Pero ¿sabes qué? En este Los caso cuatro, sí, po. En este caso los sí. cuatro espectáculos están ligados a nuestros ancestros. Sí, totalmente. Sí, Qué increíble. de alguna línea los cuatro están ligados a nuestros ancestros. Maravilloso. Oh. Sí, bueno, en este caso sí fue así como desde lo emocional. Hay otros trabajos que despiertan como racionalidad, trabajar como líneas rectas, no sé, no hay una receta, pero en el fondo como que hay que aferrarse a la imagen que uno se hace y de ahí seguir la trama del hilo hasta llegar a algún resultado. Que siempre es parte de un viaje, o sea, no sé, me imagino otra obra que pueda ser también partir. Pienso que le pasa a todos un poco igual, ¿no? A Luciano, Tamagui, Pamela. Sí, igual, y es que Sí. como... Ah, perdón. Dale, No, no, Luciana. diga Tamayo. Que finalmente vamos al papel. El papel, que es un material tan... No sé, los documentos son en papel, bueno, eran en papel. Y vienen también de... No sé, me llama la atención que haya sido el papel también. Pero Luciano, tú no usas papel, pues. No, no, no. Trabajo con manipulación con varilla desde abajo y proyecciones. Pero hay una cosa una vez bueno, nosotros teníamos para el proyecto la premisa que era el instante de pasaje, ¿no? El momento exacto de donde el cuerpo físico cesa y qué es lo que pasa después. Bueno, y a partir de ahí, el nombre del espectáculo, Elena, y yo lo pongo como una pregunta, y yo, me pareció una premisa interesante partir de esa visión algo egoísta, ¿no? Que fue una pregunta que me hice, porque era muy cercano a mi abuela. Ella era una figura muy importante en mi vida y su partida me dejó con una cierta, pudiéramos llamar de rabia, ¿no? De desesperanza. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo queda? ¿Cómo quedo yo? Entonces, esa visión algo egoísta me pareció interesante y por eso puse el nombre del espectáculo así, porque el tema de la muerte, tenemos poca cultura de hablar de él y de encararlo como algo que va a suceder. Entonces, esa fue ese acto de cuestionar desde el egoísmo me ayudó mucho y la obra también me ayudó mucho a lidiar con muchos años después, con esa pérdida que la tenía ahí, trabada, no resuelta, a pesar de haber sido muy rico, haber estado con ella en sus últimos momentos, pero esa provocación que me parece interesante del espectáculo y del tema, ¿no? de hablar de la muerte, es justamente que tenemos que encararla como esa separación que en algún momento se va a dar y de cómo podemos vivir esa separación de una manera a no a liberarlo a los que van y liberarnos también para poder seguir viviendo y seguir haciendo cosas. Entonces, poner eso dentro de una cajita para mí fue muy importante porque el poder que el arte tiene de reordenar y
conectar cosas, ¿no? Hace las personas que ven el espectáculo y a mí también. Yo creo que yo soy el gran beneficiado del espectáculo, porque cada vez que lo hago, y lo hago mucho, ¿no? Trabajo en la calle, cada vez que lo hago, cada vez que veo el muñeco, cada vez que veo las fotografías de ella, repaso nuestros momentos, repaso los consejos, lo que ella, esa respuesta que ella daría a esa pregunta. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Sea como yo fui, responsable, honesta. Entonces, me ayuda a entender y a sobrellevar un poco esa ausencia que a veces es bien difícil. Podemos decir entonces que el arte es sanador, ¿no? Como finalmente todos nuestros espectáculos son parte de nuestro viaje interno y de nuestros desafíos también. Y poniendo como un poco el tema del año pasado, de este año, cómo el arte ha sanado a mucha gente y en momentos de encierro, como el arte se ha formado prioritario para poder como pasar un poco esta época un poco catártica que tenemos, profunda también de cuarentena. Cómo el arte se ha tornado prioritario sin ser prioritario para los gobiernos, ¿no? Como humanamente prioritario, pero no para los que están al mando de una población. Es que estoy con mi gatita acá que se está paseando por todos lados. No sé si alguien quiere tomar la palabra, expresar algún sentido, que me emocioné mucho con lo que dijo Luciano. Hay una cosa que a veces nosotros se nos olvida, que la persona que somos hoy día empezó a gestarse en muchas generaciones anteriores, ¿no? Cuando te escuchaba hablar de tu investigación, me emociona porque entiendo que cuando reconocemos que si somos lo que somos, no es por la educación directa que recibimos, sino que la educación que mi papá y mi mamá recibieron de sus papás y sus mamás y de sus abuelos y de sus ancestros. Entonces, esa conexión, o sea, volver a mirarnos a nuestro pasado, es algo que me parece muy, muy interesante y un material infinito para transformarlo en obras tan bellas como las que vimos. Como obras tan personales y tan desde la emoción y de nuestro espíritu también, como el reconocernos con nuestros ancestros, ya sean ancestros familiares o ancestros culturales, como tiene Tamagi su obra. Me gustaría, si quieren, acá hay una pregunta para Luciano, la incorporación dentro de su obra de medios audiovisuales como las proyecciones. Yo creo que están todos súper metidos con tu obra. ¿Cómo hiciste la proyección? ¿Cómo nace también la idea de poner una proyección, de cómo lidiar, de conversar con todo lo que es lo artesanal de la manufactura en un teatro lambe lambe y todo lo que es lo tecnológico, como esta proyección? ¿Desde dónde nace? Bueno, la tecnología y el teatro siempre han estado muy juntas. Nosotros hoy día ya no lo vemos así, pero un tablado con sillas fue una evolución tecnológica para el teatro. Las antorchas dentro de esta sala y luego la luz eléctrica, luego las roldanas que podrían mover cosas. O sea, el teatro siempre estuvo muy, muy cercano a la tecnología, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esas mezclas de cosas. Y la primera vez que vi un lambe lambe con una proyección, de hecho, fue la obra de Leandro que dirigió el proyecto, y en ese entonces era una caja gigantesca, más grande que la caja de Camila, que ustedes la vieron, porque el proyector era grande, entonces para encontrar el ángulo, la caja tenía casi 2 metros de profundidad.
pero era un trabajo muy interesante, porque también era un proceso de un irse del alma, que él hacía ese efecto óptico, él hacía mezclando proyecciones sobre muñecos. Y cuando Leandro y Eranos vinieron al Festilambe por primera vez, ellos tienen una trilogía y todas las cajitas utilizan de este recurso. Y me llamó mucho la atención porque las posibilidades que generan de ampliar el universo interno de la cajita, que en general tiene 30 por 40, y de transformar ese espacio en un espacio infinito, son muy grandes. Entonces, cuando ellos nos invitaron, una de las cosas, aparte de lidiar con la estética de Yayoi Kusama, era buscar mezclar proyecciones con muñecos. Entonces, esa cosa que es manual, que es la actuación con el muñeco, que es el trabajo del titiritero, apoyada por un recurso tecnológico que puede entregar un efecto, efectos emotivos, efectos visuales, sorpresa, ¿no? Lo que Denise, creadora del Lambe Lambe, siempre habla de que la necesidad de que encontremos dentro de la cajita una sorpresa. Entonces fue por ahí que llegué a esa mezcla de proyección con manipulación de muñecos. Invitamos al público si tiene algunas preguntas. Si tiene algunas preguntas para nuestros artistas. Tamayi, sí, dale Tamayi, mientras el público se prepara para hacer unas preguntas. Ya, vamos público. Pregunta. Vamos público. Vamos a hacer preguntas. Vamos, no sean tímidos. Chiquillos, ¿las preguntas son solamente por escrito? La Gaby. Hola. Hola Gaby, querida. Gaby también es de la compañía El Taller de Don Casimiro. Oye, perdón lo atrevida, lo iba a escribir, pero dije ya, se me va a olvidar. Así que bueno, mucho gusto igual a todos y a todas. También soy parte del Taller de Don Casimiro y Doña Lorea, donde está Tamayi, Tamayi Álvarez. Y también quería hacer una acotación con respecto a lo que hablaban de la estética, porque en realidad nosotros también llegamos a esa estética en base a un viaje que tuvimos con lo que es la historia, lo documental, el teatro documental. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo una historia que nosotros solamente la podemos leer, la podemos observar a través de diferentes medios, pero sin embargo no somos parte como tal? Entonces, ¿cómo al espectador lo hacemos parte de algo que ya ocurrió? Y con ello nos fuimos por la estética de todo lo que es el collage, de lo que es juntar partecitas del papel que nos da esa sensibilidad, digamos, a la hora de crear y a la hora de observar, porque es por ello que también fue en blanco y negro, y en el fondo yo le pregunto y me pregunto también a los compañeros que también muestran sus obras, desde qué lugar pudieron llegar a sus materialidades para contar su historia. Porque, por ejemplo, yo puedo ver, ¿no?, la historia de Jocelyn, que habla de la minera, y yo veo sus personajes, y sus personajes me llevan a la minera, porque tienen como una onda de esta materialidad de lo que es la greda, por ejemplo, lo que es la masilla, y eso me guía y me transporta hacia ese lugar. Entonces me gustaría saber, los compañeros que están aquí también presentando, cómo es que llegaron a sus materialidades para que el espectador también pueda adentrarse en su historia, de alguna u otra forma. Vamos a seguir con el monopolio del habla. Un momento. Lo que respecto al linaje, que ustedes tenían una historia que se hacía cargo de un linaje muy directo. Recordé que en el proceso de la muerte, de la creación de esta caja, una pulsión muy importante fue el sentimiento de injusticia. Que sobre todo que como chileno no haya sido reconocido antes. Había un comentario que dijeron que se había reconocido, se reconoció recién el año pasado. De cierta forma nos hicimos cargo de esto, quisimos dar nombres, quisimos decir quiénes fueron los que lo hicieron, porque yo como chilena miro a las culturas indígenas con un gran respeto,
pero no puedo llegar y decir, oye, voy a contar tu historia, porque yo no soy indígena y no tengo idea la discriminación que pasa a una materialidad cuerpo indígena, ¿me entendí? Entonces, de cierta manera, nos hicimos cargo de ese sentimiento de injusticia que sentimos, pero dijimos, nos vamos a hacer cargo de la otra vereda, como chilenos, y vamos a decir, todo esto que pasó acá se hizo bajo el nombre del Estado chileno. Como a mí me sigue sorprendiendo que haya gente que hable de la inclusión de los pueblos indígenas y no de un territorio intercultural. Que eso haya pasado en 1900 y que hoy en día, en el 2021, sigan habiendo tantos bloqueos de parte del Estado chileno hacia la intercultura, que no se reconozca un Estado plurinacional, como de cierta manera esa pulsión de injusticia que tuvimos y cómo nos quisimos hacer cargo de esta historia, de esta vereda, de los culpables, como que es heavy, de cierta manera pulsa y reconoce ese lugar de la intercultura. Nos preguntaban acá qué repercusión tenía en la escuela o qué repercusión tenía con la gente. La gente cuando ve esta obra a veces sale y dice, no puedo aplaudir esto, no puedo aplaudir esto, no me da rabia, tienen ese sentimiento. Entonces se reproduce un poco lo que sentimos al momento de enterarnos cómo había sido todo con los Cernan. Y eso es lo que quería decir, que de cierta manera nos hicimos cargo de este linaje chileno culpable, devastador. Me carga de alguna nacionalidad, porque siento que con todo este festival y con todo lo que ustedes cuentan y con lo que decía el Juan Manuel ayer o antes de ayer, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, y no sé hasta cuándo las banderas y lo intercultural va a ser una razón de pelea y no una razón de unión y comprensión entre las naciones, ¿me entienden? Eso quería decir. Sí, pero, y la fuerza que toma la fotografía, porque al ver una fotografía hay una realidad, hay un sentido de que sí pasó, que es algo que en tu trabajo y en los trabajos que usan fotografía para contar, se ve eso, pues la fuerza del documento. Me pareció muy interesante verlo, doloroso igual en el trabajo tuyo. Y la fuerza que toman las obras también, ¿no? La fuerza que toman las obras al compartirlas con el público, a interpretarlas y a ponerlas en el tapete también, de reflexión, de conversación y de muestra. Querida, estamos sobrepasados la hora. Estuvo bien interesante, nos pasamos como 20 minutos. Así que, no sé si quieren decir algo más antes de cerrar el tercer día de Lambesur. Nos queda poquito, ¿no? Algo del público, si quiere preguntar algo más. Bueno, cualquier cosa, vamos a estar atentos al chat. Les quiero recordar, primero agradecer a las compañías que estuvieron en este conversatorio, a Luciano, a Tamay, a Jocelyn, gracias por compartirse, gracias por hablar desde el corazón, desde su espíritu, desde sus ancestros, desde su experiencia y vivencia. Así que muchas gracias por ese espacio tan sincero, tan acogedor y tan cálido también, y con tanto remesón como es la muerte y bueno, y todas nuestras obras también. Les quiero recordar que para mañana tenemos 5 obras más. Tenemos A Humano con Oani Teatro, Espíritu Submarino de la compañía minutera Frontera Sur, El Rito del Jaén del taller de Don Casimiro y Doña Lorea, La Curandera de Sallén de Teatro La Flor y Cotaix de Manuel Villagra. Les recordamos además que el concurso, recuerden el concurso de visores, por favor manden sus fotografías para que puedan ganar una bellísima cajita Lambe con la historia del Principito. Para participar tienen que mandar su fotografía a lambesur@gmail.com. Un agradecimiento especial a Cristian, a Magallanes 360 por hacer posible estas transmisiones, por poder hacer tan cercano este teatro Lambe virtual, que estábamos bien nerviosos con esta propuesta, pero cada día estamos más tranquilos por la recepción que hemos tenido del público. Además, agradecer a Merca, nuestra agencia de comunicaciones y diseño de piezas gráficas.
Y les recordamos que el día sábado estaremos con las 10 obras, ¿ya? Así que el día sábado tienen ahí como las personas, el público que no ha podido estar durante la semana, puede estar el día sábado disfrutando de 10 espectáculos de teatro Lambe Lambe. Además, el día domingo tendremos las transmisiones por TV Digital, por UMAG TV Digital, así que nada, síganos en nuestras redes sociales, pónganle likes, los hashtags, Lambesur, Teatro Lambe Lambe, Teatro en Miniatura, Teatro de Títeres, y ¿qué más? Nada, esperamos que lo hayan disfrutado los participantes, y nos vemos mañana con otra transmisión de Lambesur.